Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión, pues les voy a platicar de lo que fue mi experiencia con la buprenorfina y algunas cuantas cuestiones de este medicamento. Y pues antes que nada quisiera comentar que a mí no me gustaría con este video incentivar el consumo de ninguna droga, pero pues cada quien decide sobre su cuerpo y la verdad lo que es malo o lo que es bueno muchas de las veces depende del contexto. Y bueno, empecemos. La buprenorfina es un opioide, o sea, esto es que es del mismo tipo de sustancias que la heroína o que la morfina o que el fentanilo. Normalmente se utiliza en medicina para tratar dolores fuertes que no son aliviados con analgésicos convencionales, y últimamente también se ha estado utilizando, se supone que con mejores resultados que la metadona, para tratar la adicción a los opioides y pues irle bajando poco a poco la dosis al adicto a opioides, y pues de alguna forma también para que el adicto no se ponga opioides de la calle, ¿no? Con los peligros que eso conlleva. Ya pasaron muchos años desde la primera vez que yo utilicé este opioide. De hecho, fue el primer opioide que tuve la oportunidad de probar. Y pues a diferencia de los otros opioides, este pareciera que es un opioide que no tiene rush. Con rush me refiero a un subidón así intenso que decae rápidamente, ¿no? A eso me refiero con rush. Y pues la buprenorfina pareciera que no tiene como tal un rush. Es como medio extraño, es como un medio rush, así podría decirse. Porque hagan de cuenta que uno utiliza la sustancia y como a los 2 minutos, de repente siente uno así como que, ¡ay! ¡Ay! Pero no es así como un subidón como el que te da el tramadol o el que te da la nalburfina. Es más precario, más incipiente, pero de alguna manera uno se empieza a sentir bien. Ujú. Y bueno, a pesar de que es un opioide que no tiene un rush, como comento, sus efectos globales a mí me parecen de los mejores que me han parecido de los opioides. Se entra a una especie de duermevela en el que uno no está como ni dormido ni despierto, un espacio intermedio de la conciencia, y pues la serenidad y la placidez que se siente con esta sustancia en lo personal a mí me ha sido más gratificante que pues los otros opioides. También la duración del efecto es de 8 horas y pues minimiza la necesidad de otra dosis, ¿no? Bueno, esto es al principio, ¿no? Cuando uno no tiene ningún tipo de tolerancia a la droga. Y bueno, como comento, pareciera que todo esto es, o todo esto con esta sustancia es miel sobre hojuelas, ¿no? Y de alguna manera los opioides son sustancias muy nobles para el organismo, porque no dañan los órganos como el cerebro, el hígado, los riñones, como sí otras sustancias psicoactivas de otro tipo. Bueno, pero eso es lo de menos. La esclavitud que generan los opioides es de las peores esclavitudes. Si uno tiene a la mano un opioide, la verdad siempre busca la manera de estar colocado. Bueno, eso es en mi experiencia. No puedo concebir que alguien sea capaz de utilizar un opioide sin tener las ganas de volver a utilizarlo. Esto es con el uso lúdico, obviamente. Y pues esto que acabo de decir, indudablemente lleva a la adicción. Yo conocí una persona que era vendedor de piedra y en un momento se le ocurrió empezar a utilizar buprenorfina. Un amigo se la recomendó, supuestamente, si se le puede llamar a eso, un amigo. Y él se sumergió en una adicción muy terrible que terminó con la destrucción física, psicológica, ética y moral de este individuo. Y lamentablemente, pues la destrucción física fue total, al grado de que perdió la vida, lamentablemente. Y pues en mi situación, afortunadamente yo no utilicé la buprenorfina lo suficiente como para
volverme adicto o sufrir un síndrome de abstinencia. Principalmente, ¿no?, por la falta de disponibilidad. No es fácil conseguir esta sustancia, se necesita receta. Bueno, de que se consigue, ¿no? Pero pues yo sé lo difícil que es una adicción a un opioide. Y si con un opioide débil tengo tanto problema, ya me imagino cómo será con un opioide más fuerte, como lo es la buprenorfina. Y bueno, para finalizar, nada más me gustaría mandar un saludo a Luis Tobar de Tabasco. Saludos, amigo, te mando un fuerte abrazo. Y pues sería todo en esta ocasión. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.